El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando un brillo inquietante, casi etéreo, sobre los densos bosques. En compañía de mis amigos más queridos, Tilly, John y Mary, y el leal compañero de John, Dutch, nos acurrucamos alrededor de una fogata. Las llamas danzaban con exuberancia, proyectando largas y parpadeantes sombras que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Las risas llenaron la noche mientras saboreábamos el simple placer de asar malvaviscos y compartir anécdotas humorísticas, pero bajo esta apariencia de normalidad, una amenazadora inquietud flotaba en el aire. A medida que la oscuridad rodeaba gradualmente nuestro campamento, un aullido espeluznante y sobrenatural atravesó la tranquilidad de la noche. Nos provocó escalofríos, pero no era el llamado de un lobo, como supusimos inicialmente. Era Dutch. Nuestro querido compañero canino aullaba y lloraba, con los ojos muy abiertos por un terror que nunca antes habíamos presenciado. Incluso John, la encarnación del estoicismo, palideció al verlo. «Algo anda mal», susurró. Su inquietud estaba justificada. Dutch nunca se había acobardado por el miedo. A medida que la noche avanzaba, finalmente nos retiramos a nuestras tiendas de campaña. Pasada la medianoche, escuché un aullido débil y distante, que hacía eco del anterior. Sintiendo que algo andaba mal, salí de mi tienda y encontré a mis amigos reunidos fuera de la suya, con sus caras marcadas por la preocupación. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre el espeluznante ruido, John, con expresión llena de preocupación, nos informó que Dutch no se encontraba por ningún lado en su tienda. Una creciente sensación de inquietud nos envolvió mientras recorríamos el campamento gritando el nombre de Dutch. Fue entonces cuando volvimos a oírlo, el lúgubre aullido, más fuerte y desconcertante que antes. En un instante, el pánico se apoderó de nuestro grupo. Automáticamente nos volvimos hacia la fuente del ruido, confirmando que efectivamente era Dutch. Las sombras convergieron en la periferia de la luz del fuego, como si el bosque mismo albergara un siniestro secreto. Después de unos momentos de acalorada discusión, Mary, la más valiente entre nosotros, declaró: «Tenemos que encontrar a Dutch, no podemos quedarnos aquí». Con un sentido de urgencia, Tilly, la voz de la razón, intentó mantener una apariencia de tranquilidad. «Mantened la calma todos. Nos dividiremos en dos grupos e intentaremos encontrarlo». A pesar de nuestros intentos de racionalizar la situación, una extraña sensación extraña pesaba mucho en el aire. Cada murmullo de hojas, cada sonido distante y cada susurro del viento llevaban un mensaje siniestro desde el bosque. Sin embargo, nuestra determinación de encontrar a Dutch impulsó nuestras acciones, estimuladas por la esperanza de que simplemente estuviera perdido y asustado. A medida que nuestros dos grupos se aventuraron más profundamente en el bosque oscuro, la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Una neblina siniestra entró, envolviéndonos en una niebla escalofriante que oscureció nuestro entorno. Mi grupo, formado por Tilly y yo, montamos guardia en el borde del bosque, cerca del campamento, mientras John y Mary se aventuraban más profundamente en el bosque en busca de Dutch. El tiempo se confundió en un collage de miedo de pesadilla. Llamamos a Dutch y nuestras linternas atravesaron la negrura como la tinta. Las sombras danzaban en el borde de nuestra visión, eludiendo nuestros intentos de enfrentarlas. El bosque se hizo más espeso, y sus ramas retorcidas parecían dedos esqueléticos extendiéndose hacia la noche. Apenas podía ver más allá del pálido haz de mi linterna, y una extraña sensación de ser observado se apoderó de mí. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que hacía tiempo que no sabíamos nada de John y Mary. El miedo carcomía nuestros corazones y decidimos adentrarnos más en el bosque, con la esperanza de reunirnos con ellos. Finalmente, el bosque se volvió inquietantemente silencioso, hasta el punto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Era una sensación turbadora, similar a la sensación de ser observado, como si ojos invisibles observaran cada uno de nuestros movimientos. Le susurré a Tilly que no había escuchado ningún sonido más que nuestros pasos por un tiempo, pero ella permaneció en silencio y continuó caminando. Al darme la vuelta, me sorprendió darme cuenta de que ella ya no estaba a mi lado, pero podía escuchar claramente pasos directamente detrás de mí. Entonces, en un instante, se materializó una figura malévola. Era una forma sombría y nebulosa, con hoyos o así se les podía llamar así, brillando con resentimiento.
Un escalofrío gélido de terror me recorrió mientras surgía en la oscuridad, susurrando palabras incomprensibles, un lenguaje no destinado al oído humano. Abrumado por el miedo, corrí por el bosque, con la mirada fija en el débil brillo de la luna en la distancia. El bosque pareció deformarse y moverse a mi alrededor como si fuera una entidad viviente. Podía sentir la presencia de la figura malévola persiguiéndome, burlándose de mí con palabras insondables, una implacable fuerza de oscuridad. Regresé al claro donde habíamos instalado el campamento, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Sin embargo, el campamento estaba vacío y el fuego se había extinguido hacía mucho tiempo. Mis amigos se habían ido y yo me quedé solo, rodeado por la opresiva oscuridad del bosque. Jadeando, escuché la risa escalofriante de entidades invisibles, mientras el bosque mismo susurraba secretos malévolos. En estado de pánico y shock, permanecí en el campamento abandonado, con mis pensamientos en desorden. La oscuridad se cerró por todos lados y los siniestros susurros del bosque continuaron haciendo eco. Me envolvió una profunda sensación de aislamiento y desesperación. Esperé lo que parecieron horas, mientras el sol proyectaba largas sombras a medida que comenzaba a salir. Sin embargo, mis amigos permanecieron ausentes. Se hizo evidente que necesitaba buscar ayuda y el pueblo más cercano era mi único salvavidas. Reuní mis pertenencias restantes y volví sobre mis pasos a través del bosque oscuro. Sonidos resonaron en el bosque durante mi partida. Su ambiente opresivo se aferró a mí como un sudario asfixiante. No podía evitar la sensación de que algo malévolo observaba desde las sombras, que el bosque mismo era la personificación del mal. Con cada paso, los ecos de los gritos y gemidos se hacían más débiles, pero la escalofriante presencia de lo desconocido perduraba. Finalmente, salí del opresivo bosque a las afueras de la ciudad. Mi apariencia estaba desaliñada, mi rostro marcado por el cansancio. Sabía que tenía que denunciar la desaparición de mis amigos y de Dutch, consiguiendo la ayuda de la gente del pueblo y de las autoridades locales para desentrañar los siniestros secretos del bosque. Cuando entré al pueblo, la atmósfera cambió palpablemente. Los residentes del pueblo me miraron con ojos cautelosos, como si pudieran sentir la oscuridad que se aferraba a mí desde el bosque. Me dirigí a las autoridades locales, con la voz temblorosa mientras contaba los desgarradores acontecimientos de esa noche, las inexplicables desapariciones de mis amigos y la siniestra entidad que me había perseguido. La policía organizó grupos de búsqueda y se adentró en el siniestro bosque. Incluso ellos podían percibir la inquietud que invadía el bosque. Sus expresiones traicionaban el miedo que flotaba en el aire. Sin embargo, a pesar de sus decididos esfuerzos, encontraron muy pocos rastros de nuestro grupo. Los días se convirtieron en semanas y el misterio se hizo más profundo. La policía, desconcertada por mi relato de los hechos, no pudo dar una explicación racional a las desapariciones. En el pueblo comenzaron a circular rumores que sugerían que el bosque estaba maldito. La inquietud que se había arraigado dentro de mí nunca se disipó del todo, y no podía evitar la sensación de que habíamos despertado algo siniestro dentro del bosque. A pesar de la falta de pruebas concretas, me embarqué en mi propia investigación, profundizando en mapas antiguos, descubriendo leyendas locales y consultando a expertos en el ámbito de los fenómenos paranormales. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la historia del bosque, más esquivas se volvían las respuestas. Los ancianos del pueblo, envueltos en un silencio nacido del miedo, se negaron a divulgar los secretos del bosque. Pasaron los años, pero los recuerdos de esa fatídica noche siguen atormentándome. La desaparición de mis amigos sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que desafía toda explicación. El bosque los había reclamado, dejándome con una persistente sensación de temor que nunca se disiparía del todo. A pesar de los diligentes esfuerzos de la policía, los bosques malditos salvaguardaban sus secretos y la presencia oscura en su interior atormentaría para siempre mis sueños. Sin embargo, incluso ahora, todavía me encuentro parado en el borde del bosque y juro que veo a mis amigos en la distancia, haciéndome señas para que me acerque, haciéndome señas para que vuelva a entrar al bosque y nos reunamos una vez más. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.